Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la carta, la primera carta a los hermanos de la congregación de Corinto por el hermano Shaul. Iniciamos con un resumen del capítulo 9 para entonces abordar el 10. En el capítulo 9, Shaul confronta las acusaciones de quienes cuestionaban la legitimidad de su apostolado en Corinto. Él inicia con preguntas retóricas contundentes y les dice, o les pregunta, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Yeshua el Señor? A través de analogías agrícolas, empieza él, analogías militares y agrícolas, empieza a dar el sustento a su defensa. Utiliza también directamente a la Torá en Deuteronomio 25:4 y con esto demuestra que él tiene derecho legal y bíblico de recibir sustento material de la comunidad tal como lo hacían los demás apóstoles. Acuérdense que él está defendiendo su apostolado porque lo acusaban de que no recibía dinero y por tanto no era un apóstol. Sin embargo, el núcleo de su argumento es que a pesar de poseer ese derecho legítimo como apóstol de recibir el sustento, decidió renunciar a él. Shaul prefiere desgastarse trabajando con sus propias manos, fabricando tiendas, antes que cobrar por su servicio, evitando así que el dinero se convierta en un obstáculo para el mensaje del Mesías. Su mayor galardón no es material, sino la satisfacción de ofrecer la educación en Machía de forma gratuita, desprendiéndose de sus derechos por el beneficio espiritual de los demás. Shaul revela que se hizo esclavo de todos para ganar al mayor número posible para el Mesías. Con los judíos actuó como judío. Con los gentiles se adaptó a su contexto sin apartarse de la instrucción divina, es decir, nunca dejó la Torá. Y con los débiles limitó su libertad para no hacerlos tropezar. Así resume Pablo su estrategia. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esa era la estrategia de él. Finalmente, Shaul cierra el capítulo con una metáfora tomada de los juegos ísmicos de Corinto. Compara la vida del creyente con la disciplina de un atleta. Y les decía, si los corredores se someten a rigurosos entrenamientos por una corona perecedera, cuánto más deben hacerlo los escogidos por una corona incorruptible. Concluye entonces con una serie de advertencias sobre el dominio propio. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, decía. No sea que habiendo sido heraldo, es decir, vocero, apóstol para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Así establece el puente hacia lo que desarrollará en el capítulo 10, que vamos a ver sobre la tentación y la caída espiritual. Iniciamos el capítulo 10 en el verso 1 que dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ponga atención. Antes de avanzar en este capítulo, es vital recordar que Pablo escribe a una comunidad en Corinto llamada por gracia a ser libre de pecado. Sin embargo, cuando en la libertad no se instruye completamente en la palabra de Dios, la carnalidad termina ahogando a la espiritualidad. Esta es la razón de ser de toda esta carta o de toda esta primera carta a la congregación de Corinto. La carnalidad y la inmadurez amenazaban a la asamblea y debían ser corregidos. El apóstol comenzó la epístola confrontando la inmadurez de la congregación. Eso lo vemos en los capítulos 1 al 6. Habían divisiones, habían orgullo, había inmoralidad. Luego responde a sus dudas sobre asuntos prácticos como el matrimonio y los alimentos sacrificados a los ídolos. Eso lo vimos en el capítulo 7 al 8. Y posteriormente en el capítulo 9 usó su propio ejemplo para mostrar cómo un creyente maduro renuncia voluntariamente a su derecho por amor al evangelio y al bienestar del prójimo. Ahora, en este capítulo 10
comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Escuche bien, con la expresión nuestros padres, Shaul lanza una afirmación de profunda espiritualidad. Para una congregación mayoritariamente gentil como la de Corinto, les estaba recordando que el pueblo que Dios sacó de Egipto son legal y espiritualmente los padres de todas las comunidades que siguen la fidelidad de Yeshua. Fue desde el cielo que se constituyó el Israel del Éxodo como hijo primogénito, tal cual dice Éxodo 4:22. Y ese pueblo que salió de Egipto eran hebreos y una multitud mixta de gentiles, y lo pueden leer en Éxodo 12:38. Por lo tanto, las congregaciones que nacen posteriormente de esa misma raíz, de ese mismo pueblo que salió de Egipto, como la de Corinto y como nosotros y como todas las que hoy se mantienen en la fidelidad de Yeshua, deben reconocer en aquella generación que salió de Egipto su herencia y paternidad espiritual. Eso es lo que está planteando de inicio Pablo. Tras establecer este vínculo de autoridad familiar, el apóstol se dispone a explicar la experiencia y el destino de aquellos progenitores que fueron sacados de Egipto con el fin de servir a Dios. Shaul declara: todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La expresión todos bajo la nube simboliza que aquellos que el Eterno escoge y rescata quedan plenamente cubiertos por la presencia celestial desde lo alto. Una cobertura divina que haya su máxima expresión es en la mente del Mesías a través del Ruach HaKodesh. Es decir, allá, en aquel tiempo, era la nube lo que cubría. Hoy es el Ruach HaKodesh lo que nos cubre. Por otra parte, al señalar que todos pasaron el mar, el apóstol evoca un simbolismo análogo al del diluvio y el arca de Noé, donde Dios mismo abre y cierra la puerta del juicio y la salvación. En el Éxodo, el Eterno abrió las aguas para dar paso a su pueblo y las cerró detrás de ellos, decretando un punto de no retorno. Al descender al lecho marino, la congregación quedó rodeada por muros de agua a ambos lados. Este evento tipifica o simboliza cómo las aguas de la palabra divina actúan como un vientre materno. Es decir, en aquel éxodo ellos quedaron entre las paredes de agua, nosotros estamos entre las paredes de la Torá. Este evento tipifica que las aguas son la palabra divina y actúan como ese vientre materno en el que nos estamos pariendo o nos está pariendo de arriba el Señor. Ese vientre materno sepulta también y da muerte definitiva al sistema antiguo de esclavitud de Egipto y simultáneamente permite el nacimiento a una nueva dimensión de vida absoluta en libertad. Con esto, Shaul prepara a la congregación de Corinto para advertirles que compartir la misma herencia paterna implica también aprender de sus mismos errores. Y dice el verso 2:3: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. En el pensamiento hebreo y para Pablo, el bautismo de la Tevilá no es un mero rito externo, sino una inmersión que marca la transición hacia una nueva identidad de pacto y obediencia. Al decir que Israel fue bautizado en Moisés, Pablo señala que la nación quedó completamente sumergida en la transformación hacia una nueva identidad por medio de las instrucciones de la Torá, dadas a través de Moisés. Por eso Moisés en la Biblia siempre es símbolo de la palabra de Dios, de la Torá. Ese bautismo en Moisés rompió el dominio de Faraón y empezó la transformación de esclavos a pueblo apartado para el Eterno. De igual manera, los creyentes de Corintio, tanto gentiles que abandonaron el paganismo
como judíos que dejaban atrás los ritos de la halajá tradicional, ahora pertenecían exclusivamente al Mesías para caminar sumergidos, bautizados en los mandamientos de Dios. Este bautismo histórico se manifestó a través de dos elementos visibles en aquel tiempo, la nube y el mar. La nube no solo marcaba el camino, representaba la presencia misma del Eterno habitando en medio de Israel. El simbolismo de esa nube en la congregación es el Ruach HaKodesh en medio de ellos. Los sacados de Egipto y los congregados en Corintio debían responder a la presencia de Dios entre ellos con emuná y obras de obediencia. Cruzar el Mar Rojo significaba que no había retorno al pasado. Al entrar en medio de las paredes de agua, Israel demostró un acto de fidelidad, es decir, de emuná, completa a todas las palabras de Dios que le dio a Moisés para ellos. Salieron del otro lado como una nación completamente nueva, separada completamente de su pasado en Egipto. De la misma manera, los creyentes en Corinto habían sido separados de su antigua manera de vivir en Corinto para no regresar a él. Entonces, dos elementos del bautismo histórico se sellaron con el alimento espiritual, el maná. Siendo originado en el cielo, el maná simboliza los mandamientos, procedimientos y promesas de Dios que debían comer en el desierto. No fue solo un servicio de alimentación, sino una escuela de formación espiritual. Después de tener la presencia de Dios, la nube, y dejar atrás el pasado sin retorno al pasar el Mar Rojo, lo que queda por delante es alimentarse con lo que viene del cielo. Recoger solo la porción del día prohibía la codicia y la acumulación. La doble porción del sexto día y nada en el séptimo enseñaba a respetar el Shabbat. Con esta educación se preparaban para depender solo de la fidelidad de Dios antes de llegar a Sinaí. El verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Tras explicar cómo el pueblo fue sumergido en la Torá y entró en la escuela del desierto para aprender a descansar en la fidelidad del Eterno, Pablo añade, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. El apóstol utiliza la necesidad biológica de comer y beber para ilustrar la nutrición espiritual de quien ha salido de su Egipto y camina bajo la nube, bajo la protección, bajo el Ruach HaKodesh. Ha cruzado el mar, es decir, ha dejado su vieja vida y entra en su propio desierto. Cada uno de nosotros entramos a nuestro propio desierto. Y era lo mismo que ocurría con Corinto. Pablo les asegura, en la aridez de la prueba, en el desierto, tienes que descansar en la fidelidad de Dios, porque Él proveerá tanto el sustento material, el maná, como el soporte espiritual, la roca, que te mantendrán en pie. Pablo enseña que detrás de la supervivencia del antiguo Israel de Dios estaba la obra activa del Mesías. Cuando ellos no comprendían, aunque ellos no comprendían plenamente quién era el Mesías o cuándo venía el Mesías, su identidad de Mashiach en ese momento, es decir, la roca, el Mesías, no significa que Israel conociera a Yeshua por su nombre, no lo conocían, históricamente no sabían quién era Yeshua, sino que él ya estaba operando, sosteniendo, preservando y dando vida a su pueblo desde la salida de Egipto y en medio del desierto. Yeshua personifica de forma absoluta ambas realidades proféticas. Él es el maná que alimenta y Él es la roca que sacia la sed. En el desierto, estos dos elementos sobrenaturales preservaron la vida física del pueblo escogido. Al declarar que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, Shaul devela que aunque aquella generación lo ignoraba,
El Mesías mismo era la fuente invisible que caminaba a su lado para sostenerlos y preservar sus vidas en la intemperie de la prueba del desierto. El propósito del apóstol es que la congregación de Corinto y nosotros comprendamos que Yeshua continúa siguiendo y sosteniendo a su comunidad, a aquel que llamó hoy para preservar a su vida eterna, pero que deben recordar qué pasó con los desobedientes en el desierto. Eso es lo que ahora Pablo quiere que recuerden, qué pasó con aquellos que recibieron maná y agua de la roca. ¿Qué pasó con los que quedaron en el desierto? El verso 5 y 6 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahora Pablo va a entrar en el por qué se quedaron unos en el desierto. Tras reiterar que aquella generación experimentó la liberación y el sustento sobrenatural del Mesías, Shaul sacude a quienes se sienten seguros de su supuesta madurez, de su salvación, y les dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. El apóstol enfatiza que a pesar de que todos fueron rescatados con poder, constituidos como pueblo de Dios, primogénitos de Él, y colmados de manifestaciones de su gracia, la mayoría terminó inclinándose hacia la desobediencia y la rebeldía. Al afirmar que quedaron tendidos en el desierto, Pablo expone la consecuencia trágica de una generación que disfrutó de grandes privilegios espirituales, pero no perseveró en la fidelidad al Eterno. Con esta expresión lanza una advertencia directa a la congregación. Si aquella generación del Éxodo, que fue liberada de Egipto, guiada por la nube, sustentada con el maná y saciada por el agua de la roca, no escapó del juicio por causa de su rebeldía, tampoco debe confiarse el creyente que ha sido liberado de su vieja vida, recibe diariamente la provisión divina y ha sido constituido en santuario de Ruach Kodesh. La enseñanza es clara. Los privilegios espirituales no garantizan la aprobación de Dios. Todo aquel que después de haber sido llamado por gracia decide persistir en la rebeldía y despreciar los mandamientos del Eterno, corre el peligro de quedar tendido en su propio desierto. Sin embargo, antes de continuar, Pablo quiere asegurarse de que sus lectores comprendan lo que ha traído a la memoria por qué ha traído a la memoria estos acontecimientos del desierto. Su intención no es simplemente recordar una tragedia de la historia de Israel, sino revelar el propósito espiritual que encierra para la congregación toda esa tragedia. Por eso agrega, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Con estas palabras el apóstol enseña que lo sucedido a los padres es una advertencia permanente incluso para él mismo como apóstol. Ser liberado del sistema del mundo no garantiza automáticamente la salvación. Es decir, hacer una oración no es la salvación automática. Más bien, marca el inicio de un proceso educativo en el que el creyente debe aprender a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso Pablo afirma que estos acontecimientos fueron escritos para que ninguno de nosotros codicie lo malo como ellos codiciaron. El término griego para codicia es epitemeo. Describe, esa palabra en griego describe un deseo intenso que concentra el corazón y la mente en aquello que se anhela. Así Shaul revela que lo que impidió a aquella generación, a aquella gran mayoría que quedó en el desierto, entrar en la tierra prometida, no fue la falta de poder de Dios, ni la provisión que Él les dio, sino el deseo persistente de volver a la mentalidad y los caminos de Egipto, el mismo sistema del cual habían sido
liberados. El verso 7 al 10 dice, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Después de advertir que no debemos codiciar lo malo como los padres en el desierto, Shaul explica a qué conduce esa codicia que hizo que quedaran tendidos. Lo hace para que sirva de advertencia a la congregación y les dice, no sean idólatras como algunos de ellos. El apóstol revela que el deseo persistente, es decir, la codicia de regresar a Egipto, terminó convirtiéndose en idolatría. Cuando algo material, cuando uno desea algo material o anhela, o desea mantener esa relación con una persona o desea un placer o una meta, es lo que llena el corazón y la mente de la persona, entonces ese lugar que debía tener Yeshua en el corazón y en la mente es ocupado por la codicia. Esa persona entonces, o ese algo material, o esa meta que se anhela, se transforma en un ídolo. Y para demostrar lo que Pablo está diciendo, cita a Éxodo 32:6 y dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es una referencia a lo que sucedió con el becerro de oro en el desierto. Y eso, el becerro, era la codicia de regresar a Egipto convirtiéndose en un ídolo. Allí se muestra que la idolatría nunca se limita a adoptar otros dioses, sino que también esa idolatría lleva ahora a producir irreverencia a Dios, produce desenfreno inmoral, produce rebelión contra el Eterno. Es decir, no era solo hacer un ídolo por codiciar regresar a Egipto, sino que esa idolatría provocaba inmoralidad y rebelión contra Dios. Por eso les dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, porque ahí dice, se sentaron, comieron y se pusieron a beber y a jugar. La palabra jugar en realidad significa un tema de inmoralidad. Con estas palabras, Pablo cita entonces ahora a Números 25, cuando le dice ni forniquemos, como algunos de ellos lo hicieron, para recordarles cómo la participación en los cultos de Baal Peor condujo a la inmoralidad sexual y provocó un juicio inmediato sobre el pueblo, y luego les advierte, ni provoquemos al Señor. Si ustedes van a Números 25, van a ver cómo ellos provocaron al Señor en la inmoralidad estando en el desierto, se unieron en idolatría sexual a los cultos de Baal Peor con las mujeres de Moab. El apóstol está citando número 21 ahora para decir, ni provoquemos al Señor. Allí cuando cita esta porción, les está dando a recordar dónde el pueblo menospreció el maná, menospreció la provisión divina y movidos por la impaciencia que no llegaban, ellos sentían que no llegaban a la tierra prometida, empezó la incredulidad. Entonces este menosprecio, esta impaciencia y esta incredulidad y desesperación provocó el juicio de la serpiente, que ustedes recordarán que el Señor tuvo que decirle a Moisés que levantara un asta con un seraf brillante. Entonces ahora le dice, ni murmuren. Aquí Shaul les recuerda las rebeliones del desierto donde murmuraron contra la autoridad, aquel grupo que apoyó a Coré contra Moisés y contra Aarón y terminaron trayendo destrucción sobre la congregación. Con esta secuencia, escuche bien, con esta secuencia que le ha citado de la palabra de Dios, de la Torah, Shaul les quiere dar una enseñanza. Él les está mostrando que la congregación de Corinto
estaba recorriendo el mismo camino que Israel, el Israel del Éxodo. La codicia les está diciendo, alimenta a la idolatría. La idolatría entonces conduce a la inmoralidad y a la rebeldía. Y la rebeldía termina bajo el juicio de Dios. Por eso estas historias no fueron registradas simplemente como un acontecimiento del pasado, sino como advertencia para todo creyente en todos los tiempos que han sido liberados por gracia. Si codicia, idolatra. Si idolatra, se vuelve inmoral. Si se vuelve inmoral, se vuelve rebelde. Y cuando se es rebelde, se es enemigo de Dios. Y por tanto, hay juicio sobre el enemigo. En síntesis, la codicia es la raíz de un proceso que termina desplazando a Dios del corazón del creyente. Cuando ese proceso no se detiene, conduce inevitablemente a la corrupción moral, al desprecio de la voluntad divina y finalmente al juicio de Dios. Y leemos en el 11 al 13, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Entendamos. Shaul reitera que lo que ocurrió en el desierto no es simplemente historia antigua, sino un registro que Dios dejó para instruir a su pueblo en todos los tiempos. Por eso afirma, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Con estas palabras, Pablo enseña que los acontecimientos del Éxodo no son una advertencia, no son más que una advertencia permanente. No es historia, es una advertencia permanente para todos los creyentes. La expresión el fin de los siglos se refiere a la era mesiánica inaugurada por la muerte y resurrección de Yeshua. Es el periodo final del plan de redención que culminará con su regreso. Es decir, estamos viviendo el tiempo del fin y ya Pablo lo anunció. Por lo tanto, las lecciones del desierto siguen plenamente vigentes para Pablo, para Corinto, para todas las congregaciones de la Edad Media y para las congregaciones que hoy existen y las que existirán hasta que regrese Mashiach. A partir de esta realidad, el apóstol lanza una seria advertencia. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La exhortación va dirigida a quienes confían excesivamente en su conocimiento, madurez o dones espirituales. La misma autosuficiencia que llevó a muchos, a la mayoría del pueblo de Dios a caer en el desierto, sigue amenazando a la congregación de Corinto y a todas las congregaciones antes de que regrese. Pablo recuerda que los privilegios espirituales nunca sustituyen la dependencia de Dios. Luego les añade, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Las dificultades, las presiones y las luchas que enfrentaban los creyentes no son excepcionales. No lo fueron en Corinto, no lo son hoy. Les ocurren esas mismas situaciones a los incrédulos. Sin embargo, el apóstol dirige la atención hacia la fidelidad divina. Él dice, fiel es Dios. Les está diciendo, así como el Eterno sostuvo a Israel durante su peregrinación en el desierto, también sostiene a su pueblo en la era mesiánica, en el tiempo del fin. Ninguna prueba escapa a su control soberano. Así que decir, el Señor tomará el control. No, nunca ha dejado de tener el control, ni dejará de tenerlo. Dios no permitirá que sus hijos sean probados más allá de lo que pueden soportar. Y junto con la prueba, proveerá también la salida para que puedan perseverar en la fidelidad. En síntesis, Pablo enseña que la historia del desierto fue escrita
para instruir a las congregaciones de todos los tiempos. La verdadera madurez no consiste en confiar en nuestras propias fuerzas, sino en descansar en la fidelidad de Dios, quien utiliza las pruebas para formar nuestro carácter y nos da la gracia necesaria para permanecer firmes hasta el final. Y dice el verso 14-15, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Estos versículos marcan una transición decisiva en el argumento de Pablo. Después de recordar la experiencia de Israel en el desierto y mostrar cómo la codicia desemboca en idolatría, inmoralidad y rebeldía, el apóstol presenta la conclusión práctica de toda la enseñanza. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. La expresión amados míos revela que esta exhortación nace del amor pastoral de Pablo y no de la condenación. El apóstol no busca ganar una discusión ni simplemente señalar los errores de la congregación. Su propósito es evitar que los creyentes repitan la tragedia espiritual de la generación del Éxodo. Por eso su mandato es contundente. Huyan de la idolatría. No les dice que aprendan a convivir con ella, ni que se acerquen confiando en su fortaleza espiritual. La idolatría fue la raíz de la caída de Israel y sigue siendo una amenaza para todo creyente que permite que algo, así sea un esposo, un hijo, una hermana, un hermano, ese algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios. En el contexto de Corinto, esta advertencia era especialmente relevante. Algunos pensaban que podían participar en ambientes y celebraciones vinculadas a los templos paganos sin afectar su comunión con el Señor. Pablo les advierte que estaban subestimando el mismo peligro que destruyó a muchos en el desierto. Luego añade, les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Con estas palabras apela a su discernimiento espiritual. Es como si les dijera, si realmente se consideran maduros, examinen cuidadosamente lo que les estoy diciendo y reconozcan el peligro que tienen delante. En síntesis, Pablo enseña que la verdadera madurez espiritual no consiste en ver cuán cerca puede estar de la idolatría sin caer, sino en reconocer su peligro y alejarse de ella por completo. Y dice el verso 16-18, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, les está preguntando. Y luego dice, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo del Mesías, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, les dice. ¿Los que comen los sacrificios no participan del altar? Pregunta. Vamos a entender. En esta sección, Shaul pasa a profundizar en la razón por la cual los creyentes deben huir de la idolatría. Su argumento es que toda comida de carácter sagrado implica comunión con aquello a lo que está consagrada esa comida. Para demostrarlo, comienza con la celebración de Pesaj. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Pablo está aprovechando el contexto de aquel tiempo porque él está escribiendo esta carta en primavera, cuando está dándose los inicios de toda la fiesta de Pesaj, panes sin levadura, y el inicio de hacia Shavuot. Así que en ese contexto de la fiesta de Pesaj, Pablo recuerda que participar de la copa y del pan en Pesaj no es un simple acto ceremonial. La copa en Pesaj representa el sacrificio del Mesías y el pan su cuerpo entregado. Por eso comer y beber de esta mesa en Pesaj expresa comunión, es decir, coinonía con Yeshua y con los beneficios de su sacrificio. Luego les añade, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo. Con esta afirmación muestra que la comunión con el Mesías también produce unidad entre los creyentes, es decir, una comunidad, una comunión y unidad entre Yeshua
y sus seguidores. Aunque procede de diferentes pueblos y naciones, todos los que somos congregación de Mashiach hoy participamos del mismo pan y formamos un solo cuerpo en él. Para reforzar su argumento, Pablo recurre al ejemplo de Israel y les dice: consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. Aquí la referencia apunta a quienes en el pueblo de Israel, después de que Mashiach ya ascendió, seguían haciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Es decir, el templo todavía no había sido destruido. Allí en el templo, los sacerdotes comían de los sacrificios ofrecidos en el altar. Y al participar de esa mesa, de esos alimentos, se identificaban con el altar y con el Dios a quien el sacrificio era presentado. La conclusión de Pablo es: participar de una mesa sagrada, como lo hacemos nosotros en Pesach, nunca es un acto neutral. Quien come del sacrificio se identifica espiritualmente con aquello que que el sacrificio representa. Cuando nosotros estamos en la mesa de Pesach, estamos recordando el sacrificio de Mashiach y que somos uno con él. Este principio que está Pablo estableciendo de que una mesa y comer de lo sacrificado te hace uno con lo que ese sacrificio representa, está preparando él el terreno para la advertencia que hará a continuación acerca de los banquetes idolátricos en los templos paganos. Dice el verso 19-22. ¿Qué quiero decir entonces? Pregunta Pablo. ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que él? Shaul aquí llega al punto culminante de su argumento sobre la idolatría. Él, con estas preguntas, se anticipa a posibles objeciones. Así que entonces, antes de que alguien pregunta, él va a preguntar: ¿qué es lo que estoy diciendo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El apóstol no contradice lo que enseñó en el capítulo 8. En ese capítulo él dijo: el ídolo no es nada. Como objeto físico no tiene poder ni existencia divina. Sin embargo, revela la realidad espiritual que se oculta detrás del culto pagano. Y les dice: lo que los gentiles sacrifican, ojo, los gentiles, no los creyentes, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Detrás de los templos, de las festividades y de las tradiciones y sacrificios de Corintios, no había una simple tradición cultural, sino una realidad espiritual opuesta al reino de Dios. Por eso Pablo advierte que participar de esos banquetes no es un acto neutral. Participar en esa mesa implica entrar en comunión, en coinonía con aquello que representa esa mesa. De ahí su firme exhortación: no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. La palabra partícipes vuelve a conectar la idea de comunión que desarrolló en los versículos anteriores. Así como quien participa de la mesa del Mesías en Pesach expresa comunión con el Mesías, quien participa deliberadamente, voluntariamente de una mesa idolátrica establece una identificación espiritual con aquello que está detrás de esa comida. Por eso concluye: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Es decir, no pueden ir a Pesach y también participar de festividades y tradiciones de los pueblos. La imagen es fuerte. La copa compartida en Pesach proclama la redención por el sacrificio del Mesías,
Participar al mismo tiempo de celebraciones idolátricas equivale a intentar vivir en dos lealtades incompatibles. No se puede confesar al Dios que libera mientras se mantiene comunión con aquello mismo de lo que Él rescató a su pueblo. Finalmente, Pablo apela al lenguaje de la Torá y dice, o provocaremos al celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? La referencia recuerda que Dios demanda fidelidad exclusiva de su pueblo. Así como la idolatría provocó juicio sobre la generación del Éxodo, también la congregación de Corinto debía comprender que no podía coquetear con la idolatría sin consecuencia. En síntesis, Pablo enseña que la idolatría no es simplemente un error doctrinal, ni una tradición cultural inofensiva. Es una cuestión de lealtad espiritual. Nadie puede participar de la mesa de Pesach del Mesías y al mismo tiempo mantener una comunión con aquello que se opone a Dios participando de la mesa a los demás. El verso 23 al 24 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien si no es del otro. Tras dejar claro que los creyentes no deben participar en prácticas idolátricas, Shaul vuelve a citar un lema popular en Corinto que ya había confrontado anteriormente. Todo es lícito. Eso es lo que decían en Corinto. Probablemente algunos utilizaban esta expresión para justificar determinadas conductas, apelando a la libertad recibida en el Mesías. Pablo no niega esa libertad, pero inmediatamente establece sus límites. Pero no todo es de provecho, pero no todo edifica. Con estas palabras corrige a quienes se consideraban en la congregación fuertes en conocimiento y usaban esa supuesta madurez para justificar sus acciones sin considerar su impacto en los demás. El apóstol les enseña que la pregunta correcta no es simplemente ¿me está permitido hacerlo? Sino ¿es provechoso y contribuye a la edificación de otros? Por eso añade, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Shaul enseña que la libertad obtenida en el Mesías nunca debe ejercerse detrás del egoísmo de los derechos individuales, sino desde la responsabilidad del amor al prójimo. Algunos en la congregación insistían en ejercer su libertad sin considerar el daño que podían causar a los hermanos. Aquellos que tenían una conciencia más débil, su preocupación era defender sus derechos, no edificar a la congregación. Es decir, aquellos que se creían maduros se preocupaban más por defender lo que ellos debían hacer, lo que les correspondía, lo que ellos eran, antes de edificar a los demás hermanos débiles. En síntesis, Pablo enseña que la verdadera madurez espiritual no se manifiesta en la insistencia sobre nuestros derechos personales, sino en la disposición de limitarlos voluntariamente cuando ello contribuye al crecimiento y bienestar espiritual de los demás. El verso 25-26 dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Tras establecer que la libertad del creyente debe ejercerse en función de la edificación y no de los derechos personales, Shaul aborda una situación cotidiana en Corinto. Algunos creyentes de conciencia débil, cuando iban a la carnicería, al mercado, investigaban obsesivamente la procedencia de la carne vendida en el mercado, es decir, en la carnicería. Ellos, en su debilidad, porque acababan de salir del paganismo y estaban en la congregación comenzando el camino con Machía, temían contaminarse espiritualmente si la carne que compraban era de un animal que había sido ofrecido previamente en un templo pagano. Frente a ese temor, el apóstol ordena, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, es decir, por su debilidad. Pablo les enseña que el problema nunca fue la carne, sino la participación en los cultos idolátricos. Una vez que el alimento, escuche bien, alimento según Levítico 11, llegaba al mercado, no era necesario investigar su procedencia ni vivir bajo sospechas constantes. El ídolo carece de poder para alterar o contaminar aquello que Dios creó como alimento. Por eso cita Salmo 24:1, porque del Señor es
toda la tierra y todo lo que en ella hay. Con este principio recuerda que toda la creación pertenece al Eterno. Ningún ídolo puede apropiarse de lo que Dios ha hecho ni modificar su naturaleza. Por lo tanto, los alimentos, según Levítico 11, pueden recibirse con gratitud y libertad, sin otorgar a los falsos dioses una autoridad que no posee. En resumen, Pablo enseña que el creyente no debe vivir esclavizado a temores supersticiosos. La idolatría debe rechazarse por completo, pero los alimentos en sí mismos siguen siendo parte de la provisión del Creador y pueden disfrutarse con una conciencia limpia delante de Dios. Y dice el 27 y 28, si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se los dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella. Después de afirmar que toda la creación pertenece al Señor y que ningún ídolo puede apropiarse de lo que Dios ha hecho, Pablo presenta una situación cotidiana. Si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, con esto él está reconociendo que los creyentes de Corinto seguían viviendo en medio de una sociedad pagana y mantenían relaciones familiares, sociales y comerciales con personas que aún no conocían al Dios de Israel. Por eso les añade, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. El apóstol enseña que el creyente no debe convertir la mesa a la que lo han invitado en una investigación sobre la procedencia de los alimentos. Si la carne servida, escuche bien, es alimento lícito según la palabra de Dios, Levítico 11, no hay necesidad de interrogar al anfitrión sobre si pasó o no por un templo pagano. La conciencia puede permanecer tranquila porque la carne no adquiere poder espiritual por haber sido ofrecida a un ídolo. Además, un interrogatorio innecesario en esa invitación podría desviar la conversación y cerrar una oportunidad de convivencia y testimonio. Sin embargo, Pablo añade una excepción. Pero si alguien en esa invitación les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman por causa del que se los dijo y por motivos de conciencia. Vamos a comprender. En ese caso, si alguien dijo que eso había sido sacrificado, el asunto deja de ser la carne y pasa a ser el significado espiritual que la otra persona le atribuye. Al señalar expresamente el origen idolátrico del alimento, se establece una conexión religiosa entre la comida y el culto pagano. Recordemos lo que Pablo ha dicho, la mesa del Señor te hace coinonía con el Señor, la mesa de los paganos te hace coinonía con los demonios. Por eso el creyente debe abstenerse. Si le dijeron esto fue de origen idolátrico, esto fue un sacrificio a un Dios, entonces el creyente debe abstenerse, no por miedo a contaminarse, porque va a comer, porque pueda comer esa carne y se contamina espiritualmente, sino para dejar claro que él no participa ni aprueba de la idolatría, ni participa ni aprueba la idolatría y así protege la conciencia de quien lo observa. ¿Por qué? Porque en esa invitación pueden haber tanto creyentes como incrédulos. Es decir, allí van a haber otros que posiblemente tienen la conciencia todavía en pañales con respecto a la palabra y pueden estar mirando cuál es el testimonio que va a dar este creyente maduro después que se le ha dicho que eso fue algo presentado a la idolatría de un ídolo. En resumen, Pablo mantiene el equilibrio de todo el capítulo. El creyente puede comer con libertad porque la creación pertenece a Dios, pero esa libertad debe ceder cuando están en juego el testimonio del Evangelio y la conciencia del prójimo. Y el 29 y 30 dicen, quiero decir, no a la conciencia de ustedes, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual
doy gracias. Entendamos esto porque es importante. Tras ordenar que no se coma cuando alguien identifica expresamente que la carne que se va a comer como alimento procede de un sacrificio idolátrico, Shaul entonces introduce una aclaración importante y dice, conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Con esto deja claro que el problema no está en la conciencia del creyente maduro, que fue invitado. Él sabe que el ídolo no es nada y que toda la creación pertenece al Eterno. La preocupación de Pablo es la conciencia de quienes observan a aquella mesa la invitación, ya sean creyentes débiles o incluso incrédulos que intentan comprender la fidelidad que ese discípulo va a mostrar sobre el único Dios al que él es fiel. Por eso el apóstol plantea la objeción que podría formular un creyente fuerte. Es decir, fíjense el planteamiento que puede tener alguien que es supuestamente maduro en la fidelidad. Este creyente maduro puede preguntar, ¿por qué se me ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Está diciendo, ¿por qué me van a juzgar si me como la comida si yo sé que ese ídolo no es nada? Y luego dice, ¿y por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Es decir, me van a censurar por un alimento que Dios creó y que el ídolo nada es. El argumento es comprensible si la carne no está contaminada y puede recibirse con gratitud al Creador. ¿Por qué renunciar a un derecho legítimo? Es decir, ¿por qué no me la puedo comer? Sin embargo, Pablo ha venido enseñando que en el reino de Dios el amor tiene prioridad sobre los derechos personales. El amor al prójimo es más grande que los derechos personales. Por ello, aunque el creyente sea libre para comer, puede decidir abstenerse cuando su conducta puede interpretarse como una aprobación de la idolatría. La verdadera madurez, según Pablo, no consiste en insistir en los propios derechos, sino en saber limitarlos voluntariamente por amor al prójimo y por la fidelidad al Señor. En síntesis, Pablo está diciendo, si te invitan a compartir la mesa con incrédulos, eso es algo completamente lícito. Pero cuando el trasfondo idolátrico de esa invitación a esa comida es resaltado públicamente, el asunto deja de ser la comida y pasa a ser el testimonio. ¿Cómo vas a dar testimonio en una mesa que se está presentando como idolatría? En ese momento el creyente maduro renuncia con gozo a su libertad para proteger la conciencia ajena, no porque no se lo pueda comer, es lícito que se lo coma, pero debe proteger al que es débil y manifestar con ello su testimonio de fidelidad inequívoca al único Dios verdad. Y el verso 31-32 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la congregación del Señor. Con estos versículos, Shaul concluye el tema que viene desarrollando desde el capítulo 8, la idolatría, la libertad en el Mesías y el amor al prójimo. Tres cosas que ha abarcado: idolatría, libertad en Machía y amor al prójimo. Todo su argumento desemboca en un principio supremo y es, ya sea que coman, ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Con esta declaración, el apóstol eleva la discusión por encima de la carne, es decir, de la comida, por encima de los ídolos o por encima de los derechos personales. La pregunta ya no es, ¿me es lícito hacerlo? Sino, ¿honra esto que voy a hacer a Dios? La verdadera madurez espiritual consiste en someter cada decisión del creyente a este criterio. ¿Honra a Dios lo que voy a hacer? Por eso añade, no sean motivo de tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la asamblea de Dios. Los creyentes de Corintios convivían con judíos, gentiles y hermanos de la congregación. Es decir,
Tenían una sociedad en Corinto donde habían judíos y habían gentiles, pero ya también pertenecían al cuerpo de Mashiach con hermanos en la congregación. Pablo les enseña que su conducta debe fortalecer el testimonio del Evangelio ante quienes están fuera y edificar la fidelidad de quienes están dentro. La libertad nunca debe ejercerse de una manera que perjudique la obra de Dios o se convierta en obstáculo para otros. La enseñanza es clara. Un creyente maduro no vive preguntándose cuánto puede hacer sin pecar, sino cómo puede glorificar a Dios en todo lo que hace, ya sea al comer, al beber o al realizar cualquier actividad. Su vida debe convertirse en un testimonio visible de fidelidad al Mesías. En síntesis, el verdadero asunto no es la comida, no es el alimento, sino el testimonio. El creyente maduro utiliza su libertad para glorificar a Dios, fortalecer a los hermanos y abrir puertas para que otros conozcan al Señor. Y cierra Pablo diciendo, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Shaul ha enseñado que la meta del creyente es glorificar a Dios, edificar a la congregación y evitar todo tropiezo que pueda cerrar la puerta del Evangelio. Por eso concluye, así como también yo procuro agradar a todos en todo. Con estas palabras, retoma el ejemplo presentado en el capítulo 9. No está diciendo que busca agradar a todos para ganar popularidad o aprobación humana, sino que adapta voluntariamente sus preferencias y libertades en Mashiach para facilitar que judíos y gentiles reciban el mensaje del Mesías. Por eso añade, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo no vive preguntándose, ¿tengo derecho a hacerlo? Si no, ¿contribuye esto que voy a hacer a la gloria de Dios y a la salvación de las personas? Por esa razón renunció a su derecho de recibir sustento económico de las congregaciones. Se hizo siervo de todos y estuvo dispuesto a limitar su libertad cada vez que ello favorecía la edificación de otros y el avance del Evangelio. En resumen, el verdadero tema del capítulo 10 no es la carne, no es la comida, no es la invitación, sino la madurez espiritual. La prioridad de un creyente maduro no son sus derechos personales, lo que a él cree que le conviene, sino la gloria de Dios y la salvación de las personas. La verdadera libertad no consiste en exigir nuestros derechos a Dios, sino en estar dispuestos a renunciar a ellos cuando el amor al prójimo, la edificación de la congregación y el avance del Evangelio así lo requieran. De esta manera, el creyente que es maduro manifiesta el carácter del Mesías y avanza hacia la plenitud del propósito de Dios para su vida. Y con esto, mis hermanos, terminamos.